En la familia se forman virtudes y es allí donde se debe aprender a amar con el corazón. Guadalupe Radio presenta la videoserie Aquí Entre Nos con Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a este capítulo 7 de esta temporada Ser Virtuoso en esta serie de Aquí Entre Nos. El día de hoy quiero compartir contigo el vicio de la intemperancia. Así que, bueno, como siempre, te invito a que tomes papel y pluma para que puedas tomar anotación de los diferentes puntos que el día de hoy quiero compartir contigo. Quiero decirte que la intemperancia tiene que ver con todo aquello que yo realizo sin medida. Así que bueno, será un capítulo muy interesante y sobre todo de mucho análisis, de mucha reflexión para realmente poder entender qué tan intemperante soy yo. Recuerda que la dinámica de esta temporada es que aprendamos a identificar todos estos vicios que muchas veces viven arraigados en nuestra persona para de esa manera, a través de las virtudes, bueno, desterrarlos de nuestra vida y de esa manera lograr un mejor desarrollo personal. Así que bienvenido, de verdad un gusto compartir contigo y espero que lo disfrutes tanto como yo. Bien, ya te hablaba de la intemperancia como este vicio que tiene que ver con todo sin medida. Estamos convencidos de que el ser humano, bueno, somos corpóreos, esto es, tenemos un cuerpo físico y al ser corpóreos, esto significa también que tenemos diferentes apetitos sensitivos. Y te voy a hablar de esto. Los apetitos sensitivos tienen que ver con todas estas necesidades, ¿sí?, que me llevan a mí a moverme y a realizar determinada actividad para poder saciarlos. Puedo darte el ejemplo, por ejemplo, de la sed, el hambre, el impulso sexual. Residen estos instintos en todo lo que es nuestro cuerpo, nuestra corporeidad y cumplen funciones vitales, ¿sí?, para la supervivencia, precisamente, bueno, de nuestra persona y por supuesto de nuestra especie. El intemperante, esto es la persona que vive este vicio de la intemperancia, termina siendo esclavo, lamentablemente, y víctima de sus propios sentidos. Entonces, lo más interesante de este vicio es entender que como seres humanos, bueno, contamos con un cuerpo físico que tiene estos apetitos sensitivos que tienen que ser cubiertos, sí, pero que cuando ya tú los realizas, sí, de una manera desenfrenada, sin un control, como te decía a un inicio, cuando yo quiero todo sin medida, es ahí donde ya me generan a mí varios conflictos. Es por eso que es importante, por ejemplo, hablar de diferentes áreas para poder nosotros entender qué tan intemperantes somos. Así que vamos a empezar con estas áreas que quiero compartir contigo. Primero, me gustaría hablarte de esto que se dice como la gula o el exceso del comer. A lo mejor lo conoces así, simplemente, bueno, soy muy obsesivo con la comida o sabes que realmente padezco mucho de la gula, ¿no? Este término que normalmente utilizamos cuando ya te sientes satisfecho en el alimento, pero sin embargo quieres seguir comiendo. A eso se le llama gula. Entonces, la gula tiene que ver definitivamente con este, pues, desorden, ¿no? Hay un desorden alimenticio, definitivamente, y eso me lleva a mí a comer por compulsión, ¿sí? De esa manera, este desorden puede llegar inclusive a ser psicológico, ¿de acuerdo? Entonces, tu cuerpo está satisfecho. Hay de alguna manera esta manera de decirte, de reflejarte, sabes que ya no puedo más, pero sin embargo, cuando contamos con este desorden psicológico y con esta compulsión en el comer, definitivamente a pesar de que te sientas saciado y satisfecho, no quieres parar, quieres seguir comiendo. Esto definitivamente me va a llevar a mí a la obesidad, por supuesto. Es un asesino en serie, bien lo sabemos que la obesidad es uno de los riesgos, ¿no?, que hay para el tema de llevarnos a la muerte. Entonces, muy importante, ¿no?, entender que la gula, ¿no?, este desenfreno en el hábito del comer, cuando yo no lo controlo, es porque realmente yo soy una persona intemperante. Este vicio entonces significa que está arraigado en mi persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esa es una de las primeras áreas porque estamos convencidos de que, bueno, como seres humanos necesitamos alimentarnos para lograr nuestra propia supervivencia, pero cuando yo ya no tengo una medida en esta parte del alimento y
como de una manera desenfrenada, es ahí donde hay un error. También fíjate, yo te hablaba hace un momentito de que esto puede ser un desorden psicológico. Entonces, en muchas ocasiones acuden a consulta personas que efectivamente están pasando por una situación, ya sea personal, en su matrimonio, dentro de su familia, que esto lo lleva a esta compulsión. Por eso será importante aprender a discernir qué tanto es algo que yo puedo controlar, ¿no? Solamente a través de esta voluntad del saberme consciente de que es un problema, o necesito acercarme a una ayuda profesional para poder identificar por qué es que se ha detonado esto. Y te lo puedo platicar con algún otro ejemplo, en el sentido de que hay personas que me dicen, ¿sabes qué, Gaby? Cuando estoy preocupada, cuando estoy estresada, cuando algo no va bien en casa, yo suelo comer mucho, ¿no? Así son sus palabras, ¿no? ¿Sabes qué? Suelo comer mucho. O por el contrario, hay quienes me dicen, no, a mí por el contrario se me va el hambre, ¿sí? Casi no como. Entonces, en este caso, como te decía, habría que identificar qué tanto esto es ocasionado por alguna situación personal, algún conflicto, algo que me está causando en ese momento, pues efectivamente este deseo de saciar a través de la comida, pues justo lo que estoy viviendo, ¿de acuerdo? Otra área que también es importante comentar a partir de esto de la intemperancia, tiene que ver, fíjate, con el abuso del alcohol, ¿sí? El abuso del alcohol también definitivamente es algo que también genera pues bastante daño a nuestra persona, porque el alcoholismo, bien sabemos, es una enfermedad, ¿de acuerdo? Y cuando también tú no controlas esto, pues bueno, también necesitas acercarte a pedir ayuda. Hay algo que no te frena, que no te detiene. Hay algunas causas en referente a esta parte del alcohol, ¿no? Hay quien dice que puede ser inclusive predisposición hereditaria, ¿no? Pero sin embargo me ha tocado conocer personas que, a pesar de que papá era mucho del tema del alcohol, a lo mejor se acostumbró a las reuniones familiares, a las convivencias desde pequeño o pequeña, aún así quizá él o ella, ya siendo adultos, realmente no sea algo que le llame la atención. Por el contrario, hay personas que, debido a justo eso que vivieron al ver al papá en estado así, pues bueno, alcohólico y demás, eso haya hecho que él o ella hayan decidido, ¿sabes qué? No, o sea, realmente traigo yo esos recuerdos desde la infancia y no es algo que me guste. O por el contrario, hay quienes se justifican, ¿no? Y dicen, es que, ¿sabes qué? Pues mira, a mi papá le encantaba tomar, nos encantaba la fiesta y bueno, me acostumbré a eso y es por eso que soy así. Entonces, bueno, vale la pena analizar, ¿no? ¿Qué tanto me afecta esta situación que yo viví desde niño? O, bueno, es una manera de justificar el que no tenga yo control en el tema del alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, ya te decía yo, hay diferentes causas en este sentido. Puede ser la cuestión hereditaria, puede ser también algún factor, ¿no? Ya sea educativo o de presión social, ¿sí? Esto educativo me refiero a que lo hayas aprendido en casa, ¿no? Que sea algo natural, o esta presión social que muchas veces se ejerce, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que, ¿a poco no te vas a tomar un tequila? ¿O a poco no te vas a tomar una cerveza? Es que qué aburrido eres. Entonces, en muchas ocasiones también los jóvenes se ven, ¿no? Metidos en este tema debido a esa presión social. Entonces, aquí el problema es cuando no sabemos tomar con medida, ¿de acuerdo? Entonces, pasa de la dependencia psicológica a la fisiológica, ¿de acuerdo? A ser una necesidad orgánica. O sea, no es lo mismo el tener el deseo, bueno, me voy a tomar un tequila o me voy a tomar tal vino, en fin, pero hacerlo con medida. Allá cuando esta situación pasa a ser algo fisiológico, algo que necesitas estar consumiendo constantemente, en donde ya inclusive hay personas que de verdad no tienen medida en ese sentido, ¿no? Entonces, otra área que también me gustaría compartirte es el tema del consumo de las drogas, ¿no? El consumo de las drogas, pues bueno, bien sabemos que hay este riesgo que una vez que es probada la droga, pues nace el apetito, ¿no? De tener nuevas experiencias, se pierde el control y brota ahí la adicción, ¿sí? Hay quienes comentan, jóvenes, es que no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Pues ese tantito en muchas ocasiones se vuelve definitivamente en una adicción, ¿no? Y es por eso que llega la intemperancia, ¿no? Este vicio que te he comentado habla del todo sin medida, ¿sí? El no querer de verdad dejar ir absolutamente nada, el aprovechar, y esto lamentablemente, ¿no? Si empieza con una probadita, después, bueno, se vuelve esta adicción. Entonces aquí viene esta dependencia psicológica, añádele también después la fisiológica,
en donde ya no puedes prescindir de la droga y eso efectivamente también te causa grandes daños. Entonces, si te fijas, estas 3 áreas que hasta ahorita he compartido contigo definitivamente nos van marcando qué tan intemperantes somos. Yo creo que es muy importante, ¿no?, como adultos y como padres de familia, que aprendamos a conocer este vicio. Que inclusive hay quienes me dicen, Gaby, es que jamás había escuchado esa palabra, ¿no? Es por eso que hoy quiero que la conozcas, que hoy quiero que te des cuenta cómo este vicio, por supuesto, llega a arraigarse en la vida y a causar mucho daño, no solamente a la persona que vive este vicio, sino a quienes están cercanos a ellos. Así que, bueno, ahorita vamos a continuar con el resto del tema, pero antes me gustaría invitarte a nuestra sección En Amor y Verdad. Cada mañana hay un motivo para despertar. El amor es el que nos da este motivo en el hogar. A continuación, En Amor y Verdad. Bien, el día de hoy quiero compartir contigo algunos lenguajes del perdón. En algunos otros momentos había compartido contigo que existen los 5 lenguajes del amor. Pues mira que también existen los 5 lenguajes del perdón. Y es ahora en este espacio, en esta sección de En Amor y Verdad, que quiero compartirlos contigo. Primero quiero decirte que el primer lenguaje del perdón tiene que ver con el aceptar la responsabilidad. Yo tengo que estar consciente que cometí un error y hacerme responsable de ese error. Y entender que, bueno, definitivamente mi manera de actuar, mi manera de comportarme o las palabras que yo utilicé en ese momento no fueron las adecuadas. Entonces, si tú quieres de verdad manifestar este lenguaje del perdón a la persona que dañaste, como primer punto, tienes que aceptar tu responsabilidad. Como segundo punto, es importante también entender que para la otra persona será muy valioso el que tú puedas expresar tu arrepentimiento. Expresar de verdad ese arrepentimiento de decir, ¿sabes qué? La verdad lo lamento. Sí me ofusqué, utilicé palabras groseras, sé que te hice mucho daño, de verdad lo lamento. Estoy arrepentido de haberme comportado de esa manera. Para la persona que recibió esa ofensa o que de alguna manera, pasó por ese malestar debido a esa falta que tú cometiste, el que tú puedas aceptar y sobre todo expresar tu arrepentimiento, por supuesto que también a él o a ella le hará sentir mucho mejor. Como tercer punto, definitivamente tenemos que restituir, esto es, sé que me equivoqué, ¿no? Estoy consciente, acepto mi responsabilidad, también quiero expresarte mi arrepentimiento y quiero restituirlo. ¿Qué necesitas que yo haga por ti para que te sientas mejor? ¿Qué necesitas que yo modifique para que esto no vuelva a pasar? El restituir definitivamente será algo muy valioso para ti, pero también para la persona que está escuchando tu arrepentimiento. Entonces es muy importante, de verdad, no solamente decir, perdóname, me equivoqué y punto, no. ¿Qué vas a hacer para restituir eso que ya hiciste, que causó tanto daño, para no volverlo a cometer? Cuarto punto, expresar el deseo de cambiar tu comportamiento. Así es, qué importante es de verdad manifestarle a la otra persona que quieres de verdad mejorar tu comportamiento, que no quieres volver a cometer ese daño, que no quieres volverle de verdad a lastimar como hasta ahorita lo has hecho. Ya te decía yo, aceptas tu responsabilidad, ¿no? Acepto que me equivoqué. Segundo, vas a expresar el arrepentimiento, me arrepiento de haberte hecho este daño. ¿Qué necesitas para que las cosas vayan mejor? Que tiene que ver con la restitución, esta parte de restituir. Y como cuarto punto, expresas el deseo de verdad de cambiar tu comportamiento. En el hecho de decir, ¿sabes qué? De verdad me arrepiento, ¿sí? Acepto que me equivoqué. ¿Qué necesitas que yo haga? Y mira, prometo que esto no vuelve a pasar. Prometo que haré todo lo posible para que de verdad esto no se repita otra vez. Lamento el daño, lamento lo que te provoqué, pero de verdad quiero cambiar, quiero mejorar y no quiero que esto nos vuelva a pasar. Y como quinto, muy importante, pedir perdón. Claro que sí, necesitamos pedir perdón. Hacerle saber a la otra persona que de verdad lamentamos lo que hicimos. Es por eso que este quinto punto o este quinto lenguaje del perdón tiene que ver con esto, ¿no? Hacerle saber a la otra persona, de verdad, ¿sabes qué? Lo lamento, perdóname, te hice daño, no quería lastimarte, de verdad,
deseo que las cosas vayan mejor. Así que no se te olvide, es muy importante aprender estos 5 lenguajes del perdón, en donde nosotros nos hacemos conscientes, ¿sí? Conscientes de todo lo que de verdad queremos mejorar y sobre todo conscientes del daño que en muchas ocasiones provocan no solamente nuestras palabras, sino también nuestras acciones o en muchas ocasiones nuestro mismo lenguaje corporal. Así que bueno, esta es la recomendación del día de hoy en esta sección En Amor y Verdad. Bien, pues volviendo al tema que el día de hoy estoy compartiendo contigo, que es el vicio de la intemperancia, me gustaría hablarte de otra área que también muchas veces se ve afectada debido a este vicio, que tiene que ver con la falta del control de la vista. Fíjate qué interesante. Bajo la forma, fíjate, de curiosidad o de mirada distraída. Esto es desde un consentimiento solo momentáneo. Esto es cuando tú vas caminando, a lo mejor inclusive volteas a ver algo, ¿no? Pero inmediatamente, vuelves tu vista de manera normal. Pero sin embargo, hay quienes viven este vicio de la intemperancia y de esa manera en muchas ocasiones se deleitan con la falta del control de la vista. Entonces inclusive muchas veces se convierten en personas morbosas en el mirar. Esto es cuando nosotros, vemos aquello que, mira, en ocasiones no tenemos que voltear a ver, ¿no? Y cuántas veces de verdad eso nos llama mucho la atención. En ocasiones, por ejemplo, vemos que pasó un accidente, ¿no? Y hasta bajamos velocidad y pasa despacito, porque quieres ver qué fue lo que pasó. Entonces ahí hay una falta de control de la vista, ¿no? En donde hay un morbo. O pasa en los caballeros, por ejemplo, que de repente a lo mejor va pasando alguna joven y de verdad que es muy extraño ver que no volteen a verla después. Entonces hay esa mirada morbosa, ese deleite en voltear a ver. Entonces es ahí donde podemos darnos cuenta que hay un vicio de la intemperancia, que no puedo controlar mi vista. Es más fuerte mi instinto, ¿no?, de ver a aquella persona o ver a aquella situación que está pasando, más allá de respetar, ¿no? Respeto a la persona y respeto lo que en ese momento está pasando. Pero lo único que hace el intemperante, es disfrutar y deleitarse con la falta del control de la vista. Entonces, si te das cuenta, te he hablado de 4 áreas, ¿no?, que tienen que ver mucho con esta situación, ¿no?, que de apetitos sensitivos que nosotros tenemos. Ya te hablaba yo de la comida, te hablaba de la bebida, en este caso cuando hablamos del tema del alcohol, cuando hay un exceso, cuando hay una manera desenfrenada de tomar. Hablo del consumo de las drogas, ¿no?, que tiene que ver también con estas sensaciones que, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Quiero deleitarme, ¿no?, con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy experimentando, y por supuesto la falta del control de la vista. Entonces tengamos mucho cuidado con ello, ¿de acuerdo? Este vicio, mira, es muy cauteloso, él va infiltrándose en tu persona y en ocasiones inclusive no podemos ni darnos cuenta que realmente ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que va a pasar si yo no saco la intemperancia de mi vida? Primero, se va a ofuscar tu inteligencia, esto es, más allá de dejarte guiar o regir por tu inteligencia, lo único que te va a regir a ti va a ser el impulso, ¿no? Este impulso del todo sin medida. Aquí, por supuesto que se debilita bastante tu voluntad, definitivamente, que ya te he platicado de estas facultades maravillosas que Dios nos dotó a partir de esta parte del ser personas, la inteligencia y la voluntad. Entonces, aquí se debilita tu voluntad porque más allá de tener, por supuesto, esta fuerza de voluntad de decir, a ver, controlo lo que como, controlo lo que tomo, controlo lo que veo, por el contrario, ¿no? Mi impulso, mi instinto, este apetito sensitivo es el que va a regir y va a controlar mi cuerpo, y es ahí donde podemos tener estos grandes problemas y consecuencias. No solamente te vas a enfermar físicamente, sino también psicológicamente y moralmente, ¿sí? Hay esta enfermedad, ¿no?, que llega a ser así, ¿no?, de este grado, en el que no solamente vas a tener consecuencias físicas, sino también psicológicas y por supuesto morales, que esto también es algo importante. Entonces, no solamente vas a vivir las consecuencias tú, sino también por supuesto quienes están cercanos a ti. Si no estás casado, lo van a vivir tus padres. Si ya estás casado, por supuesto tu esposo o tu esposa, tus hijos, todas aquellas personas, amigos, van a sufrir
con las caídas que tú tengas en esta parte de la intemperancia, ¿de acuerdo? Porque, pues por supuesto, van a estar preocupados por ti, se van a desesperar, inclusive van a pasar por situaciones de frustración del saber que no hay esta falta de control, ¿verdad? Que la voluntad, como ya te decía, está totalmente debilitada y tu inteligencia no te ayuda a darte cuenta que tienes que poner un alto en esto. Entonces, muy importante darnos cuenta que la intemperancia, por supuesto, que nos afecta bastante porque, ¿no? El control de mis apetitos sensitivos no los controlo, por el contrario, ¿no? Quien los controla simplemente es este impulso, ¿verdad? De llevar todo sin medida y de este disfrute que realmente lo único que va a causar en mi persona va a ser sufrimiento y por supuesto en las personas que están conmigo. Entonces, aquí me gustaría hacerte algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tanto yo soy una persona intemperante? ¿Sí? ¿Qué tanto de verdad yo, hago todo esto, ¿no? Me desenfreno, me desemboco. Pero bueno, antes de eso me gustaría invitarte a nuestra sección Con Alma de Mujer. Las experiencias dolorosas suelen apagar nuestro ánimo, pero hablar de ellas confiando en Dios te libera. A continuación, Con Alma de Mujer. Bien, el día de hoy, en esta sección de Con Alma de Mujer, me gustaría hablarte sobre cómo podemos mantener una buena actitud y sobre todo una actitud positiva. Ya te hablaba yo, ¿no? Del intemperante, en este sentido que, pierde y debilita su voluntad. Ya no se deja regir por su inteligencia, sino por sus apetitos sensitivos. Entonces, qué importante es para esto el tener y mantener de verdad una buena actitud. Y para eso te voy a hablar de 3 aspectos que considero muy importantes. Primero, la autoconversación, ¿sí? Tenemos que aprender a conversar con nosotros mismos. Y aquí valdría la pena preguntarte, ¿cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? O si realmente acostumbras a hablarte. En ocasiones, estamos tan acostumbrados simplemente a dialogar con los demás, pero nos olvidamos de tener un diálogo con nosotros mismos. Nos olvidamos que también, por supuesto, hay un diálogo interno, ya sea de manera verbal o que lo estés pensando. Entonces, es aquí donde de verdad valdría mucho la pena que te preguntaras cómo me hablo. Realmente tengo conmigo una autoconversación y sobre todo positiva. Porque en ocasiones a lo mejor sí tienes conversación contigo, pero de una manera negativa, en donde te haces daño, en donde eres muy estricto contigo, en donde quieres la perfección, en donde realmente te das desánimos, ¿no? De que es que no eres bueno, es que tienes estas debilidades, es que tú alcanzar aquello, claro que no, eso es para otros, no es para ti, ¿te fijas? O sea, estamos constantemente comunicándonos con nosotros mismos, pero en ocasiones no de una manera tan consciente. Entonces es aquí donde valdría mucho la pena entender que la autoconversación, sobre todo positiva, es sumamente valiosa. Tienes que hablar contigo, pero positivamente, ¿sí? Así que ese sería el primer consejo. Como segundo consejo sería rodearte de personas positivas, ¿sí? Tenemos que estar al lado de personas que nos nutran, que nos alimenten, que nos hagan crecer, que nos hagan sumar, que nos hagan mejores personas. Y aquí también valdría la pena preguntarnos qué tanto nosotros, ¿sí?, sumamos a los demás. Esto es, qué tanto también las otras personas les gusta rodearse de nosotros. Porque a lo mejor tú quieres rodearte de personas positivas y de personas que le sumen a tu vida, pero las otras personas van a querer estar contigo. ¿Te fijas qué interesante también esto? Porque en ocasiones inclusive somos hasta egoístas en ese sentido de decir, es que yo quiero mejorar y por eso me quiero juntar con tal persona. Pero ¿qué le vas a aportar tú a ella? ¿De acuerdo? Entonces por eso se trata de, yo me exijo también a mí mismo, ¿no? Yo también quiero aportarte, quiero sumarte, quiero que después de haber estado conmigo, de haber platicado, de haber conversado, de haber convivido, realmente tú te vayas mejor. Entonces, ¿te fijas qué importante es esto? Por eso quise, en este espacio de este vicio de la intemperancia, hablarte de estas actitudes, ¿no? De cómo de verdad yo puedo lograr mantener una buena actitud, sobre todo sabiendo que este vicio de la intemperancia tiene que ver bastante en esta forma de olvidarme de la inteligencia, de disminuir mi voluntad.
Entonces es ahí donde tendrás que hacer estos ejercicios de decir, es que ¿sabes qué, Gaby? Sí quiero yo tener una buena actitud. ¿Sabes que yo quiero mantenerme así, ¿no? Quiero fortalecer mi inteligencia, por supuesto que quiero fortalecer mi voluntad. Entonces, ¿qué tanto estás trabajando en ello? Por eso es muy importante el rodearte de personas positivas. Y el tercer aspecto, hábitos de salud. Estos hábitos de salud, por supuesto que también tienen que ser positivos, ¿no? Que tienen que ver con alimentarme adecuadamente, hacer ejercicio. Por supuesto, tu cuerpo también requiere de descanso. Entonces, aquí valdría la pena hacerte una pregunta. ¿Qué tanto tú cuidas tu cuerpo? ¿Cuidas tu cuerpo realmente o por el contrario? El intemperante no lo hace. El intemperante simplemente piensa en saciar sus apetitos sensitivos. Por eso ese desorden en el comer, en el tomar, en la vista, ¿sí? Por supuesto que es una persona que más allá de ejercitarse, no, él no quiere eso. Él quiere simplemente hacer todo pero sin medida y nada que le genere algún esfuerzo, ¿no? Entonces, qué importante esto. Así que te recuerdo estos tres aspectos, ¿no? Para poder lograr mantener una buena actitud. Primero, autoconversación positiva. Háblate a ti mismo positivamente. Segundo, rodéate de personas positivas que te sumen a tu vida. Y tercero, hábitos de salud muy, muy importantes. Así que bueno, esto fue nuestra sección con alma de mujer. Bien, hace un momento te comentaba que era importante identificar qué tanto la intemperancia está en nuestra vida. Para eso me gustaría hacerte algunas preguntas. Estas preguntas que yo te invito a que de verdad las reflexiones y las analices de una manera muy honesta, sobre todo sabiendo que entre más honesto o honesta seas contigo mismo, eso te va a ayudar bastante a realmente identificar si este vicio está en tu persona y cómo será importante, bueno, arrancarlo, ¿de acuerdo? Primer pregunta. ¿Caigo con facilidad en la curiosidad de ver aquello que no es conveniente? ¿Caigo con facilidad en la curiosidad de ver aquello que, mira, no es conveniente? Ya te daba algunos ejemplos, ¿no? De que en ocasiones de verdad somos muy morbosos. Queremos ver y en ocasiones escuchar cosas que realmente no son adecuadas. Entonces, cuidemos nuestra mirada, de verdad seamos cautos en esto y logremos que la intemperancia cada vez se vaya yendo de nuestra vida. Otra pregunta. ¿Me dejo llevar fácilmente por cualquier estímulo que excite mis sentidos? ¿Me dejo llevar fácilmente por cualquier estímulo que excite mis sentidos? ¿Sí? Ya te hablaba del alcohol, de las drogas, ¿por qué no también en ocasiones perder el control de la vista? En el tema, por ejemplo, de la pornografía, ¿no? De llevar mi vista a acciones, a documentos, a imágenes, a películas que absolutamente nada me van a nutrir. Solo por excitar mis sentidos, ¿realmente soy una persona así? Tercera, me dejo vencer por la gula. Esto es, me siento satisfecha, ya te lo platicaba hace un momento, pero mira, está tan rico el postre o está tan sabroso esto que no quiero dejar de comer. Después esto va a traer consecuencias a tu vida, ¿no? A tu salud, por supuesto, y psicológicas, ya te comentaba hace un momento. Entonces, aprendamos a controlar, aprendamos inclusive a dejar un poco de hambre, a dejar un poco, ¿no? de saciar al tope en esta parte del alimento. Creo que eso también nos va a ayudar bastante. Otra pregunta, ¿suelo tomar algún alimento a sabiendas de que me hace daño? ¿Esto cómo pasa, no? Sobre todo, por ejemplo, cuando alguien tiene algún problema en el azúcar o de la obesidad, que estás consciente que no puedes comer todo lo que quieras, que tienes que disminuir el nivel del azúcar, que no puedes comer tanta harina, por ejemplo, que no puedes inclusive tomar, ¿no? O comer cosas que no sean saludables para tu persona, pero sin embargo lo sigues haciendo, ¿no? Tomas estos alimentos a sabiendas que sabes que te hacen daño y cuántas veces dices, ay, mira, vida solo hay una y yo la voy a disfrutar y si ya me toca morir de obesidad, pues ni modo, ¿no? Se justifican en muchas ocasiones, entonces tengamos cuidado con esto. Otro importante, abuso del alcohol. Realmente el alcohol me domina o yo logro dominar la medida del alcohol, ¿sí? Entonces esto será también algo que tendrás que empezar a ejercitar, a hacer en tu persona. Y siento curiosidad, por ejemplo, por probar las drogas.
Hay jóvenes que de verdad se acercan y me comentan, Gaby, es que de verdad la presión está fuertísima, y más en la escuela, y de repente mis amigos, y luego me dicen, ay, mira, es que no pasa nada, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, a jovencitas, que de repente hay esta presión social para que tengan relaciones sexuales, y es que mira, no pasa nada, ¿no? Es que no te pasa nada, estás, pero mira, educada a la antigua, ya eso ya no se usa, ahora no pasa nada, al contrario, tomas experiencia, ¿no? Entonces, en este afán de querer encajar en un grupo, de querer ser parte, ¿no?, de tus iguales, en ocasiones se toman decisiones erróneas y por supuesto que llegan a marcar tu vida. Pero todo por esa presión social y en muchas ocasiones también por ese apetito sensitivo, ¿no? Del querer experimentar, del no querer inclusive detenerte y decir, no, es que realmente no es algo que quiera, no es algo que quiero realizar en este momento, quiero hacerlo correctamente, ¿no? Con la persona que yo ame, con la que decida compartir mi vida. Y es por eso que hoy también podemos ver de verdad tantos problemas en las vidas sexuales, sobre todo de jóvenes. Entonces tengamos mucho cuidado con ello, ¿de acuerdo? Y bueno, con ello doy por terminado el capítulo del día de hoy en este vicio de la intemperancia, en donde el objetivo era más que nada darte a conocer a ti cómo es posible que esta intemperancia, por supuesto, habite en nuestra persona, pero lo más interesante de esto es que lo hayas identificado y sobre todo hayas decidido sacarlo de tu vida. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a platicar en el capítulo número 8, en donde te hablaré de una virtud maravillosa, de la sobriedad. Así que bueno, espero que me sigas acompañando en esta temporada que de verdad he realizado para ti con tanto cariño. Te mando un abrazo con muchísimo cariño, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos a Aquí Entre Nos, en compañía de Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.